Vamos a leer esos últimos versículos de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, empezando con el versículo 15. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, ahí está la venida, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo, ahí está otra vez su venida, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Ahí está una vez más. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez a esta tierra es un hecho del que todos sus discípulos debemos estar 100% seguros, por muchas razones. Y una de ellas es porque Cristo siempre cumple lo que promete. Y en Juan capítulo 14 y versículo 3, Él hizo esta promesa. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, ahí estén también ustedes. Pero tal vez algunos de ustedes se están preguntando, ¿y cómo será su regreso? ¿Me voy a dar cuenta? Pues, aunque no son todas, la Biblia nos revela que 3 de las principales características de ese regreso serán las siguientes. En primer lugar, será una venida personal. Cristo mismo regresará en persona, porque esto es lo que claramente enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos 1:11, justo cuando el Señor Jesús ascendía al cielo, el Señor Jesús, después de resucitar, recuerden que aquí estuvo en la tierra apareciéndose a los discípulos durante 40 días. Y cuando ya ascendió al cielo y estaba ascendiendo en una nube, sus discípulos ahí estaban viéndolo. Y cuando todavía estaban viendo hacia arriba a ellos, dice la Biblia que aparecieron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas. Y les dijeron esto en Hechos 1:11. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Por lo tanto, así como Jesús en persona ascendió al cielo, así también será ese mismo Señor Jesús quien regresará personalmente y no alguien más en su representación. Y en el versículo 16 del texto que acabo de leer, Pablo lo afirma de una manera explícita y dice así, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Estos y varios otros pasajes son demasiado explícitos como para permitir la errónea idea de que Cristo en persona no regresará y que solamente su espíritu regresará por medio de sus enseñanzas. Su segunda venida no será como algunos en diferentes épocas falsamente lo han enseñado, diciendo que será solamente un regreso espiritual para morar en los corazones de las personas. Claro que no. Lo que la Biblia afirma es que el retorno de Cristo será un regreso personal y corporal. Cristo ya tenía un cuerpo resucitado aquí en la tierra y en ese cuerpo ascendió y en ese cuerpo resucitado y glorioso va a regresar un día no muy lejano. Número 2, su regreso será un regreso visible. La doctrina de los testigos de Jehová, por si no lo sabían y por si algún día les tocan ahí su puerta, y nuestra recomendación sería que no platiquen con ellos, pero ellos enseñan que Cristo ya regresó en 1914. Fíjense qué curioso que nomás ellos se dieron cuenta, ¿verdad? De un modo invisible, dicen. Pero Apocalipsis 1:7 descarta toda idea de que su segunda venida será invisible o en secreto.
En Apocalipsis 1:7 se nos dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Y en Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13, leemos que la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres y enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí aparece una de las palabras más usadas para referirse a la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento, y es la palabra epifaneia, que en español se dice epifanía, y significa aparición o manifestación. Y si es una aparición, quiere decir que se ve, se aparece, es visible. Y vean que aquí Pablo la usa en este pasaje 2 veces. Primero, se refiere a la primera venida de Cristo cuando dice que la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. ¿Cómo se manifestó la gracia de Dios? ¿Quién fue el que trajo salvación a todos los hombres? Cristo Jesús. ¿Y a qué se refiere aquí Pablo? Se refiere a que en Juan 1:14 ya se nos había dicho que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y qué palabra usó Pablo ahí? Que se manifestó cuando vino por primera vez lleno de esa gracia. Lo vieron y luego en la última parte del pasaje dice que estamos aguardando otra manifestación. Usa la misma palabra, estamos aguardando otra epifanía. Si Él se manifestó la primera vez de una manera clara y visible, también la segunda manifestación será visible. Entonces llevamos 2. ¿Cómo va a ser el regreso de Él? Va a ser personal, visible y, en tercer lugar, será un regreso glorioso. La primera venida de Cristo fue una venida en humillación, como lo había profetizado Isaías en el capítulo 53, versículos 2 y 3. Ahí dice: no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Así fue su primera venida, y en Filipenses 2, 7 al 8, Pablo nos recuerda más en cuanto a esa venida en humillación. Cuando Él vino por primera vez a esta tierra, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero cuando Él vuelva, regresará de una manera muy diferente a como vino la primera vez. Regresará en gloria, como Él mismo lo dijo en Mateo 24:30. Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. No nada más con gloria, con gran gloria. Y luego algo maravilloso para nosotros. Nosotros que somos su pueblo, apareceremos con Él en gloria cuando Él regrese, como se nos dice en Colosenses 3:4. Escuchen, hermanos, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, otra vez aparezca de nuevo en persona, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. No nada más Él va a venir en gloria, Él va a permitir que nosotros nos manifestemos con Él en gloria. Y en el versículo 17 de nuestro texto base, del que leí, se nos muestran detalles adicionales por los cuales el regreso de Cristo será tan glorioso para los que hemos sido redimidos por la fe en su sangre. Allí leemos que su regreso hará que sucedan 3 eventos escatológicos gloriosos.
indescriptibles, y en los cuales por su gracia tendremos una participación personal. Esos 3 eventos que sucederán cuando Él regrese, ya nos los empezó a explicar el pastor Carlos la semana pasada, pero vamos a verlos una vez más. Empiezan con R los 3. Habrá resurrección, habrá rapto y habrá reunión. En el versículo 14 de Primera de Tesalonicenses 4, Pablo ya les había asegurado a los tesalonicenses que cuando Jesús viniera, Dios iba a traer con Él a los que durmieron o murieron en Cristo. Pero ahora en el versículo 16, Pablo explica que primero, esos que van a venir con Él, primero resucitarán. Y lo dice de esta manera, dice, y los muertos en Cristo se levantarán primero para encontrarlo en el aire y luego regresar con Él. Así como Cristo murió y resucitó, así los que murieron en Cristo también resucitarán y acompañarán a Cristo cuando Él regrese a esta tierra. Y luego viene el rapto. Pues en el versículo 17 se nos dice que los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. En la Biblia, hermanos, por lo general las nubes son un símbolo de la presencia inmediata de Dios. Y eso será exactamente lo que experimentaremos en un instante cuando Él nos arrebate, si aún estamos vivos cuando Él venga. Así nos lo dice Pablo en 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, a la trompeta final, la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios por todo esto. Y noten que nuestro primer encuentro físico y visible con nuestro Rey no será en un palacio, por más bonito que pudiera estar. No será en un salón de eventos especiales, no será en un campo bonito y lleno de flores o en un jardín. Nuestro primer encuentro visible y personal con Él será en el aire. Todo será indescriptible, mucho más allá de lo que nos podamos imaginar. Y después de ser arrebatados, viene la tercera R, que hace todo esto glorioso. Seremos reunidos no solo con nuestros hermanos y hermanas que fueron resucitados, donde están tal vez muchos de nuestros seres queridos que murieron después de haberle entregado sus vidas a Cristo. Pero también seremos por fin reunidos con nuestro amado Rey y Redentor, lo cual será maravilloso porque a partir de ese día y de ese estupendo encuentro, seremos como Él y le veremos como Él es. Así se nos promete en 1 Juan 3:2. Véanlo conmigo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Por qué no se ha manifestado aún? Porque se va a manifestar ese día que Él regrese. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y además de esto, ya nunca jamás nos separaremos de nuestro amado Rey de Reyes y Señor de Señores. Como lo dice el versículo 17, así estaremos con el Señor siempre. Lo cual es el propósito eterno de Dios, como se nos dijo la semana pasada. Él siempre tuvo el propósito eterno de formar un pueblo, tener un pueblo para Él, para morar con su pueblo para siempre. Y lo hizo por medio de la obra redentora de Cristo. Y cuando todo eso suceda, hermanos, y lo podamos disfrutar en persona por la gracia del Señor, solo de nosotros, de entre todos los habitantes de la tierra, solo de nosotros se podrá decir verazmente esa famosa frase con la que terminan todos los cuentos de hadas. Y vivieron muy felices por siempre y para siempre.
Estas 3 R's son eventos o experiencias gloriosas por muchas otras razones, pero una de ellas es que son experiencias totalmente ajenas o foráneas a nuestra existencia terrenal, a nuestra vida aquí en la tierra, porque aquí nunca oímos de muertos que resuciten. Yo no conozco a ninguno y no creo que ustedes tampoco. Aquí nunca oímos de personas, por más piadosas que sean arrebatadas y llevadas en una nube a la presencia del Señor sin haber muerto. Nada más a 2 personas les pasó eso en toda la Biblia y hace muchísimos siglos, a Enoc y a Elías, pero ya no sucede. Y aquí nunca oímos de que los muertos resucitaron y se juntaron con los que fueron arrebatados allá en el aire con el Señor. Pero va a suceder y vamos a verlo, vamos a disfrutarlo en persona. Y además de ser tan extraordinarias, estas 3 experiencias contribuyen a que se cumpla ese propósito eterno de Dios de habitar con nosotros, que somos su pueblo, para siempre, por toda la eternidad. Pero aquí quiero aprovechar para hablarle a personas que no estarán presentes en esas 3 experiencias o eventos. A personas que si murieran ahorita no resucitarían para encontrarse con el Señor y estar con Él para siempre, sino que resucitarían para ser juzgados por Él, porque a eso viene también. En otras palabras, quiero hablarle a personas que tal vez están viendo esta transmisión por primera vez o han empezado a escuchar transmisiones sobre Cristo y el Evangelio hace poco tiempo y que todavía no le han entregado su vida a Cristo, todavía están perdidos, como dice la Biblia, muertos en sus delitos y pecados. Si ese es tu caso, te quiero animar a que consideres que sí puedes llegar a participar de estos eventos gloriosos, pero nada más de una manera. Si te arrepientes y le entregas tu vida a Jesucristo y pones toda tu fe en lo que Él hizo para poderte conceder perdón y vida eterna. Y a los demás les pregunto, ¿qué impacto producen en lo más profundo de tu ser estas maravillosas verdades y promesas acerca de la parusía? Tan trascendente y extraordinario será su regreso que hasta los no creyentes reconocen que será un suceso realmente glorioso. Fíjense cómo un diccionario no cristiano define la parusía. El diccionario pequeño Larousse Ilustrado. Tuve la curiosidad de investigar cómo la ve el mundo, esa venida de Cristo. Y así es como la definen ellos. Dice, parusía, retorno glorioso de Cristo al final de los tiempos para el juicio final. Está muy apegada a la Biblia. Y hasta ellos reconocen que será un retorno glorioso. Si ellos que no lo conocen y no lo aman, lo reconocen, ¿cuánto más nosotros lo debemos creer con todo nuestro corazón? ¿Qué tanto lo crees tú realmente? Que el retorno de Cristo será el evento más maravilloso y sublime de nuestra existencia. Y si de veras lo crees, ¿qué tanto anhelas y sueñas que llegue cuanto antes el día en que Él regrese a esta tierra? De eso vamos a hablar a continuación y ese va a ser mi segundo punto. ¿Cuál debe ser nuestra postura ante el seguro regreso de Cristo? Si ese regreso será algo de lo cual podemos estar absolutamente ciertos, seguros, porque como ya dije, Él lo prometió y Él siempre cumple lo que promete. Si su regreso será algo tan portentoso, fantástico, espectacular, y pónganle cualquier otro adjetivo que quieran, porque aquí sí se aplican y hasta se quedan cortos. Si será así, en lo cual
por su infinito amor nos concederá participar y disfrutarlo en persona. Si ese día por fin se cumplirá nuestro anhelo de ver cara a cara al ser que más nos ha amado y a quien nosotros amamos pero sin haberlo visto nunca. Y si a partir de ese sobrenatural evento ya por siempre estaremos en la presencia de nuestro amado Salvador, ¿cuál debe ser nuestra postura ante un suceso de tal relevancia y trascendencia para nuestras vidas? ¿Con qué actitud debemos vivir aquí y ahora mientras aguardamos su gloriosa venida? Pues tan bueno es nuestro Padre Celestial que en su palabra nos instruye sobre cuál debe ser nuestra postura. Y lo primero que nos dice la Biblia es que Dios nos llama a amar la venida de Cristo y a esperarla con ansias. Cuando Pablo estaba en una cárcel romana, después de haber servido al Señor fiel e incansablemente por 30 años, llevando el evangelio a todos los rincones del mundo de aquellos días, y sabiendo que pronto lo iban a ejecutar, escribió su última carta, que es segunda de Timoteo. Y en los versículos 6 al 8 del capítulo 4 dice estas hermosas palabras a su hijo en la fe, Timoteo. Le dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro, dice, me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y luego, escuchen, y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Y creo que la evidencia más clara de que en verdad amamos su parusía es que no solamente la esperamos con fe y paciencia, sino con ansias. Pues Pablo mismo lo enfatiza en varios pasajes del Nuevo Testamento. Veamos Filipenses 3:20, por ejemplo. Ahí nos dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Muchas Biblias incorrectamente traducen este versículo usando solo la palabra esperamos, pero el verbo griego que el Espíritu Santo inspiró y que Pablo escribió significa esperar, sí, pero ansiosamente, lo cual es muy diferente a simplemente esperar. Y si Dios nos llamara a solo esperar la parusía, pues la podríamos esperar con indiferencia, distraídos, sin ganas o hasta con apatía. Pero si Dios nos dice claramente que la esperemos con ansias, significa que la debemos esperar deseándola intensamente. O otra palabra que la Biblia usa, ardientemente, deseándola con todo nuestro ser. Y la debemos esperar, ¿saben cómo? Como un niño espera a que le cumplamos un deseo por algo que anhela, algo que le prometimos que le daríamos y que a él le fascina. Por ejemplo, algo que hemos podido hacer muchos por la bondad de Dios aquí, que vivimos relativamente cerca, de llevar a nuestros hijos a Disneylandia. Cuando ustedes le prometen a un niño que ya tiene edad para entender lo que eso significa, y le prometen: dentro de 1 mes y medio vamos, mijo, en el puente X, cuando el papá no trabaja. Cuando llegue ese puente te voy a llevar a Disneylandia. ¿Saben cómo va a empezar a actuar ese niño desde ese momento que escuchó al papá que le prometió eso? Va a empezar a decir: ya llegó el puente. ¿Cuánto es el puente, papá? ¿Cuánto falta? Ya mero. Y ahora vámonos a cuando ya van camino a Disneylandia, para que vean lo que es esperar algo con ansias. Ya van en el carro y ustedes le explican a su hijo: mi hijo, ya vamos a salir rumbo a lo que te prometí, pero van a ser como 12 horas de carretera. Entonces tú
calmadito esas 12 horas. No te alteres, no te inquietes, no te emociones. Ponte a leer, ponte a comer. ¿Creen que así se va a quedar? ¿Saben cómo va a ir? Ya mero llegamos. ¿Cuánto falta? Y por cada ciudad por la que pasen, aquí es, papá, ya es. ¿Y saben qué va a ser lo único que va a calmar sus ansias? Porque no va a parar de preguntar. Lo único que lo va a hacer dejar de preguntar y lo va a calmar es llegar, que se cumpla su deseo. Así es como debemos esperar que el Señor regrese con ansias y que nunca estemos satisfechos y que nunca dejemos de anhelarlo y de platicarlo y de preguntar y de anunciarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él llegue. ¿Saben cómo les decimos a los hijos en esos viajes y en esas ocasiones? No comas ansias. Pero lo interesante es que lo que Dios nos dice a nosotros en cuanto a la segunda venida de Cristo es que comamos ansias. Si Dios nos exhorta de esa manera, la pregunta ¿es así como la estamos esperando? Y en Tito, el pasaje que ya leí, capítulo 2, versículos 11 al 13, Pablo nos habla de lo mismo. Ahorita lo leí para enfatizar que será un regreso visible, pero ahora vamos a ver cómo tiene que ver con la postura que debemos tener ante ese regreso. Fíjense cómo dice una vez más, porque es un pasaje muy importante. La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. El verbo aguardando aquí, que Pablo lo usa en conexión con la parusía, en el griego implica no solo que lo esperemos, sino que lo esperemos con entusiasmo. Y con entusiasmo significa esperarlo con pasión, con admiración y con ánimo. Entonces fíjense cómo en Filipenses nos dice que hay que esperarlo con ansias y también con entusiasmo. Y este es un pasaje clave porque nos revela algo muy importante. Nos muestra que existe una relación directa entre la postura con la que aguardamos el regreso de Cristo y nuestra búsqueda de la santidad. Dios aquí nos revela que su gracia nos enseña y nos capacita a esperar con ansias el regreso de Cristo, y eso a su vez nos da el poder para negar la impiedad y los deseos mundanos. Cuando un creyente centra su esperanza en la verdad del regreso de Cristo y lo espera, como dice la Biblia, con ansias y con entusiasmo, eso lo va a conducir a crecer en piedad y en santidad. Lamentablemente, hermanos, hoy en día hay tantas distracciones con las que el mundo nos entretiene que nos es muy difícil ser consistentes en anhelar con ansias el regreso de Cristo. Al menos yo lo confieso, no soy lo consistente que debiera ser. Según cierto autor, la iglesia de nuestros días está tan atrapada por preocupaciones materiales, temporales, vanas, que el anhelo o el interés en la parusía ha quedado casi en el olvido. Y lo triste es que entre más los cristianos disfrutan aún las cosas buenas de esta vida, eso muchas veces nos lleva, porque a mí también me pasa, disfrutamos muchas bendiciones buenas del Señor, pero eso nos lleva a descuidar nuestra comunión con Él por medio de su palabra y nuestra comunión con otros hermanos. Y no se diga en estos tiempos en los que hemos estado tan aislados y tan separados. Y cuando descuidamos eso, vamos a dejar de esperar con ansias
el regreso de Cristo. Y por otro lado, los cristianos que experimentan más sufrimiento, más persecución, más necesidad y que tienen una comunión con el Señor profunda, consistente, íntima, ellos son los que tienen un anhelo más intenso por su regreso. Esto es irónico, porque ¿saben cuál debería ser el caso? Que todos lo deseáramos igual, no importa cuáles sean nuestras circunstancias aquí. Pero lo cierto es que lo que la Biblia enseña es que la esperanza y el anhelo del regreso de Cristo debe ser una característica de todos los creyentes. Y por eso el doctor Wayne Grudem, un teólogo a quien respetamos mucho, dice que la medida en la cual nosotros realmente anhelamos el regreso de Cristo es un buen indicador de nuestra condición espiritual presente. Lo voy a repetir. La medida en la que tú anhelas que Cristo regrese es un buen indicador de tu condición espiritual actual. Y también es un indicador del grado hasta el cual vemos este mundo como realmente es. ¿Y saben cómo debemos ver el mundo? Lo debemos ver como Dios lo ve, como Dios nos dice en su palabra que lo debemos ver. ¿Y cómo lo debemos ver? Pues como realmente es, esclavizado al pecado y a la rebelión en contra de Dios y bajo el poder del maligno, como dice 1 de Juan 5:19. Ahí dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Todo el mundo. Por eso también, no lo voy a mencionar aquí, en 1 de Juan 12 nos dice que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y posteriormente hablaremos más acerca de cómo vivir a la luz de ese regreso de Cristo. Pero ahorita quiero preguntarles, ¿qué tanto piensas acerca de la segunda venida y cuál es tu postura, tu actitud con la que tú la esperas la mayor parte del tiempo? ¿La esperas con ansias y con entusiasmo? ¿La deseas ardientemente o, siendo honesto, deseas más intensamente algunas cosas o algunos eventos o algunas personas de este mundo que, aun si son cosas buenas, deseos buenos, no se comparan con Cristo? Si ese es tu caso, confiésaselo al Señor, porque Él es amplio en perdonar. Recibe su perdón y suplícale por más gracia para que cambie los deseos de tu corazón. Y otro aspecto importante en cuanto a nuestra actitud hacia su segunda venida es que Dios nos llama a creer realmente esto, que estar con Cristo es mejor. Esa es la razón por la que Dios nos dice que lo debemos anhelar y esperar con ansias, con entusiasmo, porque estar con Cristo es muchísimo mejor, no nada más que cualquier otra opción, mejor que todo en este universo. Así nos lo declara un pasaje que mencionamos la semana pasada, Filipenses 1, 21 al 23. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego dice, pero si he de continuar viviendo en la carne, dice el apóstol Pablo, eso significará para mí una labor fructífera y no sé cuál escoger, como que Dios a Pablo le había dado la opción de seguir vivo por un tiempo o tal vez ya llegar al final de su vida. Y él dice, de ambos lados me siento apremiado, me siento jalado de ambos lados. Irme con el Señor o seguir aquí para seguirlos enseñando a los filipenses. Y dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor, no nada más mejor, mucho mejor. El anhelo de Pablo no era su propio bienestar. ¿Saben cuál era? Era la expansión del reino de Dios. Y por eso para él y para todo discípulo de Jesús, el vivir equivale a servir a Cristo. Y el morir debe ser visto como ganancia porque nos libera de todas las aflicciones terrenales para ir inmediatamente a gozarnos en la presencia de nuestro Rey.
lo cual es mucho mejor. Y en 2 de Corintios 5, versículos 6 al 8, Pablo repite esta verdad. Por tanto, dice, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar o estar presentes con el Señor. ¿Qué prefiere? Ya no estar en el cuerpo, sino estar con el Señor. Estar con Cristo es preferible porque ello implica que ya no estaremos viviendo en este cuerpo débil, limitado, perecedero, que se va desgastando, sino que estaremos con Él en el paraíso, como el ladrón en la cruz murió y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si estamos vivos cuando Él regrese, estar con el Señor significa que fuimos arrebatados ya y transformados para estar con Él para siempre. Estar con Cristo es mejor también porque en 1 Corintios 2:9 Pablo nos dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón o a la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y la Biblia no nos dice exactamente cómo son esas cosas o cuáles son esas cosas. Lo que sí sabemos es lo que nos dice el salmista en el Salmo 16:11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Y el deleite supremo es Cristo, no las cosas que Él nos tiene preparadas. Cristo, hermanos. Habitar y estar con Él por toda la eternidad. Así que en conclusión, por todo lo que acabamos de decir, Dios nos llama a que seamos discípulos de Jesús que esperan con ansias su regreso. Y una importante evidencia de que realmente lo anhelamos y lo deseamos con ansias, de que ese deseo arde en nuestro corazón, será que el regreso de Cristo se volverá parte integral de nuestro vocabulario. ¿Saben por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si no hablamos mucho de la parusía, es porque no es preeminente en nuestro corazón. No abunda eso en nuestro corazón. Y hermanos, si la palabra pandemia se ha vuelto parte de nuestro vocabulario, nada más por el impacto que ha tenido o que puede tener en nuestra salud o en la salud de nuestros seres queridos, lo cual es algo temporal, pues cuánto más la palabra parusía debe estar presente en nuestras conversaciones siempre a la luz del glorioso impacto futuro y eterno que tendrá en nuestras vidas y a la luz de la esperanza que nos infunde ahorita en el presente. No hay nada más maravilloso para nuestra existencia que el regreso de Cristo. ¿Por qué no hablamos más de eso? ¿Y saben cuál va a ser otra evidencia de que esperamos con ansias que Cristo vuelva? Otra evidencia será que nos volveremos más intencionales y diligentes en hacer una oración que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Juan a orar en el penúltimo versículo de la Biblia. Fue lo último que se ora en toda la Biblia. Capítulo 22, versículo 21. Y es una oración muy sencilla, pero muy relevante acerca del regreso de Cristo. Juan simplemente oró esto: amén, ven Señor Jesús. Que la gracia de Cristo, hermanos, haga esto realidad en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, nosotros no podemos producir por nuestras propias fuerzas ese deseo ardiente en nuestro corazón de que tú vuelvas.
No podemos esperar con ansias y con entusiasmo tu glorioso regreso, porque somos débiles y muy fáciles de distraer con las cosas vanas que este mundo nos ofrece. Así que te rogamos, Espíritu Santo, que vivifiques esta palabra que nos has hablado en cada corazón que la escucho, para que de aquí en adelante realmente seamos discípulos que esperan con ansias tu regreso y que lo esperan porque te amamos en primer lugar y porque deseamos más que nada estar a tu lado por toda la eternidad, Señor, porque eso es mejor que todo en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir así de aquí en adelante. Te lo pedimos por los méritos de Cristo y para su gloria.